Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de la Gracia. Sean todos muy cordialmente bienvenidos a esta reunión dominical que Dios nos permite realizar a través de estas plataformas, junto a mis hermanos que nos acompañan y hacen posible la grabación de este video. Como cada domingo, mis hermanos, antes de comenzar, quisiera pedirles que puedan tomar las precauciones necesarias para no tener interrupciones a lo largo de la transmisión. Si sabe que algo puede causar distracción, le pido que pueda apartarlo, ya sea el celular o cualquier otra cosa, para que podamos darle la solemnidad que la reunión dominical se merece. A pesar de que no estemos en un templo todos reunidos, también en nuestro hogar o donde quiera que estemos, es importante darle la importancia y el tiempo y la concentración necesaria. Así es que, mis hermanos, demos inicio a esta reunión. Y quería comenzar compartiendo con ustedes los primeros versículos del Salmo 89. Si es que tiene su Biblia cerca, le invito a que pueda abrirla junto a mí y demos lectura juntos del Salmo 89. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Versículo 1 dice lo siguiente: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Mis hermanos, con este pensamiento en nuestro corazón, con estas palabras de alabanza en la que reconocemos la grandeza de nuestro Dios, quiero que me puedan acompañar a elevar una oración para dar inicio a esta reunión. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, delante de tu presencia, queriendo agradarte, queriendo exaltarte, queriendo adorarte por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Tú eres un Dios fuerte, formidable, no hay nadie como tú en medio de la congregación de los santos. Tus misericordias son nuevas cada mañana y eso llena nuestro corazón de alegría, llena nuestro corazón de paz, de saber que estamos en tus manos, Señor, y que independiente de nuestras falencias, Señor, tú eres fiel, eres un Dios poderoso, eres un Dios soberano, que nos has prometido y nos has dado buenas nuevas de salvación. Gracias, Dios eterno, por cada domingo, a pesar de la distancia que tenemos con mis hermanos, podemos juntarnos de esta manera, de forma virtual, para reunirnos, para de alguna manera estar conectados en un solo sentir, en un solo corazón, alrededor de tu nombre, celebrando la resurrección como cada domingo tenemos la oportunidad de hacerlo, la resurrección y victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Padre eterno, te pido por cada hermano que está viendo esta transmisión, para que tú nos ayudes, para que tú nos des asistencia al momento de adorar y al momento de escuchar tu palabra, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que junto a nosotros pueda cantar canciones a nuestro Señor. Jesús, donde tu gran amor, mi gran culpa perdonó, tu bondad me abrazó, mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para
muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Gozo eterno al pecador por las llagas que él sufrió y la sangre que vertió, santa ira removió. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. En todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor.
de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Buenos días, amados hermanos. Agradecemos a Dios por este tiempo de exaltación y de glorificación, porque podemos cantar a Dios, porque a pesar de la distancia, a pesar de la imposibilidad de estar todos juntos reunidos en nuestra congregación, a través de esta tecnología podemos estar unánimes, exaltando a nuestro Señor, glorificando su nombre, cantando alabanzas, cánticos, himnos, para traer gloria y la gloria de vida a su nombre. Tengo en esta mañana la bendición de compartir con ustedes el sermón. Quiero para ellos invitarles a tomar un tiempo, a inclinar nuestros rostros y acercarnos a nuestro Señor en oración para pedir su bendición y su dirección en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos reunirnos de manera virtual, Señor. Podemos estar unánime en nuestro espíritu, exaltando tu nombre, glorificándote, cantando alabanzas a ti, declarando tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad y tu bondad. Señor, muchas gracias porque a pesar de los impedimentos que hay, Señor, a través de esta tecnología, de estos medios que podemos disponer, de alguna manera estamos, Señor, exaltándote como iglesia.
Padre, en este momento quiero pedir tu bendición y tu dirección en la exposición de tu palabra, Señor. Quiero pedir que puedas bendecir nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo pueda permitir que nuestra mente sea renovada por tu palabra, que nuestra voluntad sea inspirada por ella, Señor, y que podamos comprender, Señor, entender lo que tú demandas de nosotros, lo que tú quieres de nosotros como tu pueblo y cómo podemos encontrar en ti, Señor, la respuesta a nuestras vidas, Señor. Permite que esta exposición sea conforme a la verdad, Señor. Utilízame para traer este mensaje a tu pueblo y que podamos ser bendecidos y edificados a través de esta exposición. Damos, Señor, a ti la gloria, la exaltación, porque tú eres el único Dios verdadero. Amén. Vamos a considerar en esta mañana, para la exposición de la palabra del Señor, unos versículos que son muy conocidos. Yo estoy seguro que usted en más de alguna oportunidad ha estado leyendo, ha estado estudiando probablemente este pasaje del Nuevo Testamento, y es específicamente el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 42 al 47. Es como les digo, un versículo muy conocido. Yo estoy seguro que usted lo conoce, que lo ha leído y que ha estudiado en él, pero en esta mañana vamos a exponer algunas verdades que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Dice así la palabra del Señor. Usted puede buscar ahí su Biblia en su casa, en el lugar donde está escuchando esta exposición. Versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es entonces la exposición, ¿no es cierto?, que quiero compartir con ustedes. Este sermón lleva por título El ejemplo de la iglesia del siglo I. Eso es lo que vamos a compartir, el ejemplo. Vamos a mirar por un minuto, ¿no es cierto?, por un tiempo, esta iglesia que es describida, que es descrita en estos versículos, y vamos a poder aprender algunos ejemplos, algunas lecciones que son vitales, ¿verdad? Todo esto que aconteció y que fue registrado en la palabra del Señor fue hecho para bendición de nuestras vidas, para edificación, para poder comprender y para poder encontrar en ella respuesta, ¿no es cierto?, a las interrogantes y a las preguntas que los seres humanos han tenido durante todo el tiempo. Este libro de los Hechos es la segunda parte de un tratado escrito por Lucas a Teófilo. El Evangelio, ¿no es cierto?, de Lucas es la primera parte de este tratado histórico, de este libro, ¿verdad?, en donde Lucas le cuenta la historia de Jesús a Teófilo, y la segunda parte, justamente, ¿no es cierto?, es la continuación de este Evangelio, que es el libro de Hechos. Y en el Evangelio Lucas se enfoca en la enseñanza de Jesús, en su vida, en su mensaje, y en la segunda parte, específicamente en el libro de Hechos, tiene que ver con lo que acontece a partir, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo va a comenzar a desarrollarse esta iglesia, ¿ya? Cómo va a empezar a desarrollarse esta iglesia. En este sentido, aquello que da comienzo, ¿no es cierto?, a la labor de testificar a los cristianos en el primer siglo es justamente la venida del Espíritu Santo a sus corazones, a sus vidas. Este es el evento fundamental para poder tener esta proyección, ¿no es cierto?, este énfasis en predicar el Evangelio, en testificar de Cristo, tiene como punto central, como punto neurálgico, el descenso del Espíritu Santo. Y esto se cumplió en el día de Pentecostés. Eso es lo que nos informa Lucas en el libro de Hechos. El Pentecostés, ¿no es cierto?, es una fiesta judía que es en donde se celebraba, ¿verdad?, 50 días después de la Pascua, y donde venían judíos de todo el Imperio Romano, se reunían desde todo el Imperio Romano
y traían consigo ofrendas, ¿no es cierto?, de las primicias y se entregaban en el templo. Por lo tanto, en Jerusalén en ese momento habían judíos, pero de todas partes del imperio, ¿verdad? De Asia Menor, de la parte más occidental del imperio, de la parte, ¿no es cierto?, africana del imperio, etcétera. Venían de muchos lugares. Y fue justamente en medio de esta fiesta, de esta celebración judía, en que los discípulos que estaban ahí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y el acontecimiento más representativo en ese momento de la llenura del Espíritu Santo, como usted puede revisar ahí en su Biblia, fue que estos creyentes comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, ¿verdad? Acorde a las lenguas de los territorios de donde provenían todos los judíos que habían llegado a Jerusalén. Ellos comenzaron a hablar, ¿no es cierto?, en el idioma de los partos, de los elamitas, de los griegos. Empezaron a hablar en distintos idiomas. Ya la Biblia nos dice lenguas. Ahí el texto nos da a entender de que no estaban hablando lenguas que nadie entendía o lenguas que eran de otra dimensión o que eran de otro lugar, ¿no es cierto?, lejano aquí de la tierra, sino que eran idiomas, simplemente idiomas de distintos lugares. Y estos judíos, los judíos que eran de Israel, de Jerusalén, de Palestina, estaban extrañados, ¿verdad? ¿Esto qué están hablando? Están borrachos, decían algunos, pero los que venían de los distintos lugares escuchaban a estos discípulos que nunca habían sido educados ni enseñados en estos idiomas, en estas lenguas, alabar, bendecir y glorificar a Dios en sus idiomas. Como les decía, los judíos de Palestina quedaron atónitos. Y en ese momento, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro se levantó y con autoridad, ¿no es cierto?, alzó su voz y de una manera magistral predicó, ¿no es cierto?, el Evangelio, habló acerca de Jesucristo, dio testimonio de nuestro Señor, asignándole, ¿no es cierto?, a Él como el Mesías, como el verdadero Rey, como la salvación que estaba esperando el pueblo de Israel y que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Eso fue lo que hizo Pedro en ese momento, y lo que nos dice el relato es que el Espíritu Santo una vez más descendió de manera sobrenatural al punto de que fueron llamados a salvación alrededor de 3.000 judíos, los cuales fueron bautizados, ¿no es cierto?, y como señal de haber creído en el Evangelio. Eso es lo que estaba pasando. Si usted se da cuenta, este inicio, ¿no es cierto?, de la iglesia en el libro de Hechos es bastante espectacular. Dios manifestando su poder, desplegando su gloria, y particularmente no enfocada, ¿no es cierto?, en lo que algunos quieren tener en cuenta, sino que enfocada en la salvación del perdido. Esa es la manifestación principal o el propósito principal de la manifestación, ¿no es cierto?, de Dios. Y así es como esta iglesia comienza a florecer en Jerusalén particularmente, y es como Lucas nos comienza a relatar la historia de la iglesia y cómo esta iglesia que comienza en Jerusalén es esparcida, como Dios manda en el Evangelio, ¿no es cierto?, ir y predicar el Evangelio a todo lugar, pero ellos estaban quedando en Jerusalén, ya, pero comienzan a ser esparcida, ¿verdad? Y como los primeros cristianos empiezan a fundar, por decirlo de alguna manera, en distintos lugares, las primeras iglesias, las primeras congregaciones, en este caso, siendo la primera de ellas la de Jerusalén. Y es ahí donde nosotros, como cristianos del siglo XXI, podemos encontrar un modelo, podemos encontrar un ejemplo, y es lo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes, con la Iglesia de la Gracia y con todos aquellos que se conectan, ¿no es cierto?, después de esta transmisión o incluso en esta misma transmisión, para que podamos ver y podamos entender qué nos enseña la palabra de Dios respecto a este modelo de iglesia. Pero en primer lugar, y antes de hablar en sí, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vamos a rescatar como ejemplo, lo que nosotros vamos a considerar, ¿verdad?, para observar y para aprender de la iglesia, debemos derribar algunos mitos que suelen ser muy dañinos a la hora de observar, de valorar y de considerar a la iglesia del siglo I. Así que vamos a tomar en cuenta estos dos mitos. Cuando nosotros estudiamos este pasaje, es completamente necesario aclarar estas falsas ideas sobre la iglesia primitiva, las cuales están en dos polos completamente distintos.
están en dos polos completamente distintos. ¿Y cuál es este primer mito, esta primera idea falsa o idea errada que tenemos que desterrar de nuestra mente para poder observar con nitidez y con claridad el ejemplo de la iglesia del siglo I? En primer lugar, el mito de que la iglesia primitiva era perfecta. Esta es una frase que la misma Biblia se encarga de deshacer. Hay algunos que dicen, no, es que la iglesia del siglo I es la iglesia perfecta, es una iglesia modelo, lo hacían todo bien, todo era perfecto, y después, ¿no es cierto?, se crearon ciertas estructuras, ciertas formas, ciertas liturgias que vinieron a ensuciar y a contaminar, pero el cristianismo del siglo I es el cristianismo perfecto, es el cristianismo más puro, es el cristianismo sin error. Y no es así, ¿verdad? Si hay algo que nosotros podemos notar en el Nuevo Testamento, yo le invito a usted en este momento a leer su Biblia, a leer el libro de Hechos, a leer las cartas fundamentalmente de Pablo a las distintas iglesias, las cartas dentro del libro de Apocalipsis, las cartas del apóstol Juan también a las distintas iglesias, nos vamos a dar cuenta que si hay algo que podemos afirmar es que esta iglesia no era perfecta. La iglesia del siglo I, la iglesia primitiva, no era una iglesia perfecta. Así como en el Antiguo Testamento nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no era un pueblo perfecto, no era un pueblo sin ningún error y todo lo contrario, fallaron una y otra vez en contra de nuestro Señor. De manera similar, la iglesia peca contra Dios, la iglesia comete pecado contra Dios, la iglesia equivoca el camino, la iglesia malentiende ciertas enseñanzas, la iglesia practica cosas que no son adecuadas, que no son correctas, que no son mandadas por Dios. Prácticamente en cada libro, en cada carta del Nuevo Testamento, nos vamos a enterar de graves problemas dentro de la iglesia. Yo le hago esa invitación, ¿verdad? Lea usted el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no buscando, ¿no es cierto?, los errores de las iglesias, sino que para que esto se pueda ilustrar. Vamos al libro de Hechos y nos encontramos, por ejemplo, con el acontecimiento de Ananías y Zafira, que por mentir a Dios, ¿no es cierto?, caen muertos ante la presencia del apóstol. Caen muertos por mentir a Dios en esta iglesia donde, ¿no es cierto?, algunos dicen, no, todo era perfecto, todo era bonito, todo era hermoso. Habían dos hermanos, dos miembros de la iglesia que mienten, ¿verdad?, que defraudan a la iglesia y que quieren tener, ¿no es cierto?, una postura de que ellos dieron todo cuando en realidad se guardaron algo. Y Dios los mata, así de simple. Pero no se termina este asunto en Ananías y Zafira. Usted puede continuar leyendo y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los corintios constantemente les escribe motivo de sus divisiones, de la inmoralidad. En Gálatas, ¿no es cierto?, por estar judaizando el evangelio, por estar agregando obras, las obras de la ley, las ceremonias, las fiestas, la observancia de ciertos rituales, ¿no es cierto?, para complementar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los colosenses, ¿no es cierto?, y las falsas enseñanzas probablemente de carácter gnóstico, ¿ya? Y los tesalonicenses con sus errores o con sus interpretaciones inadecuadas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo y Tito, ¿no es cierto?, enviados a corregir las malas administraciones que se realizaban de la iglesia, ¿no es cierto?, los gobiernos deficientes que existían en la iglesia. Pablo, ¿no es cierto?, incluso tuvo que enfrentar al apóstol Pedro debido a que éste se estaba dejando llevar por la presión de los cristianos que tenían, ¿no es cierto?, una raigambre judía. Por lo tanto, amados hermanos, descartamos de plano esa idea, ¿no es cierto?, ese mito, esa enseñanza errónea de que la iglesia del siglo I es una iglesia perfecta. La iglesia del siglo I no es una iglesia perfecta, no es, ¿no es cierto?, la raíz pura del cristianismo donde no hay ningún error y todo lo que hicieron fue bueno, fue completamente perfecto. Nos anulamos esa idea de alguna manera, ¿no es cierto?, la descartamos, la desterramos de nuestro entendimiento y de nuestro análisis de la iglesia del siglo I. Sin embargo, que reconozcamos que la iglesia del siglo I cometió errores, tuvo equivocaciones, pecó delante del Señor, no quiere decir que vamos a rechazar por completo a la iglesia. No quiere decir que no vamos a querer aprender algo acerca de ellos. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecto, que es un modelo de vida perfecto para nosotros, la iglesia primitiva es un modelo perfecto de lo imperfecto que es la iglesia. Eso parece un juego de palabras, pero la iglesia primitiva es un modelo perfecto de lo imperfecto que es la iglesia, o de lo imperfecta que es la iglesia, y de la necesidad
que tenemos como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, de la obra santificadora del Espíritu Santo y de Dios, ¿no es cierto?, de su capacitación para llegar a ser sin mancha delante de Él, ¿no es cierto?, como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia primitiva la tenemos que mirar, observar, valorar como un modelo de cómo Cristo perfecciona su iglesia en medio de las luchas con el pecado y con el enemigo. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener de la iglesia. Una idea, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que nos muestra la palabra del Señor. No romantizar la iglesia como una iglesia perfecta, pero tampoco decir, bueno, esta iglesia llena de errores, mira los corintios, mira los gálatas, mira los tesalonicenses, mira los colosenses. No me quiero parecer a esa iglesia. No, tenemos que ver la iglesia como este modelo de iglesia que comete errores, comete pecado, pero está en este proceso de santificación, de esta obra del Espíritu Santo. Así que descartamos de plano la idea de que la iglesia del siglo I fue una iglesia perfecta. Pero hay otro error, hay otro mito, otra equivocación que nosotros también debemos descartar de nuestro análisis, debemos sacar de nuestra mente. ¿Y cuál es esta idea? La peligrosa idea de que la iglesia primitiva se debe renovar, de que la iglesia primitiva hay que actualizarla, hay que hacer un refresh de la iglesia. Esa idea es equivocada también. Existe entonces esta idea de que la iglesia primitiva es una iglesia anticuada, es una iglesia de formas primitivas, es una iglesia que respondía a otro contexto cultural, a otro contexto histórico, a otra época. Algunos dicen, ¿no es cierto?, esa iglesia anacrónica, esa iglesia de hace 20 siglos, esa iglesia de hace 2 milenios. Es una iglesia, ¿no es cierto?, que no tiene nada, no nos tiene nada que ofrecer a nosotros los del siglo XXI. Por ahí, en el siglo XX, un teólogo liberal, ¿no es cierto?, poco tenía de teólogo, pero bueno, ese es el catálogo que él tiene, que él ofrece. Decía que el mensaje del Nuevo Testamento era un mensaje muy útil, ¿no es cierto? Jesús era el centro del mensaje, esta enseñanza tan importante y tan vital para el hombre, pero había que sacarle el ropaje mítico del Nuevo Testamento, de la escritura mítica, de los milagros, de las sanidades, ¿no es cierto?, del hablar en lengua, de los dones. Ese ropaje mítico había que desprenderlo, porque el hombre del siglo XX, decía este teólogo Bullman, este hombre que ve televisión, este hombre que escucha radio, no puede estar creyendo en ángeles y en demonios. Eso era lo que decía Bullman. Qué idea más equivocada, ¿verdad? Qué idea más equivocada. Los que defienden esta idea de que la iglesia debe renovarse, debe actualizarse, debe cambiar y no debe mirar a la iglesia del siglo I, están completamente equivocados. Esta idea ha llevado a muchas iglesias a adaptarse paulatinamente a este mundo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? No nos conformemos a este siglo, no tomemos la forma de este siglo, sino transformémonos mediante la renovación, ¿no es cierto?, del entendimiento, sometiéndonos a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero Satanás, en esta idea de tomar la forma del siglo, amoldarse al pensamiento de este mundo, ha introducido sutilmente a la iglesia, ¿verdad?, enseñanzas que la quieren actualizar, que la quieren renovar y que simplemente, ¿no es cierto?, trae, ¿no es cierto?, como resultado final el fracaso. Una iglesia bíblica es relevante porque es el cuerpo de Cristo. Por eso es relevante, porque es la casa de Dios y porque es columna y baluarte de la verdad. No porque va con la moda, no porque acepta lo que la iglesia o lo que la Biblia condena, no porque piensa que tiene que estar siempre actualizando su forma. No, amados hermanos, hace unos años atrás tuve la oportunidad de comprar un libro acerca de la predicación que me pareció, ¿no es cierto?, que estaba barato y no conocía mucho el autor. No tuve la posibilidad de revisarlo y compré este libro simplemente. Cuando llegué a mi casa lo revisé y se llamaba La predicación del siglo XXI. No recuerdo el nombre del autor, pero es un autor que escribe en español. Y cuando lo comencé a leer, el autor decía, bueno, ya es necesario, ¿no es cierto?, refrescar algunos elementos del formato de la predicación. No tiene que ser todo siempre un sermón tan cuadrado, tan estructurado. Hay que buscar nuevas formas de predicar. Pero también, decía el predicador, ese libro, debemos hacer algunos cambios en el fondo. También hay ciertas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que renovar, que tenemos que actualizar. Dios nos libre de esa enseñanza, ¿no es cierto? Gracias a Dios, desde ese momento, ese libro fue cerrado y se quedó ahí en la biblioteca y nunca más lo he vuelto a abrir. Nunca más lo he vuelto a abrir porque tengo el convencimiento, junto con usted y junto con todos quienes estamos en la Iglesia de la Gracia,
que en el fondo, en el contenido de la palabra del Señor no hay nada que actualizar. Hay que presentarlo, ¿verdad?, de una manera clara, de una manera entendible, pero no por eso cambiarlo y actualizarlo para hacerlo más apetecible a los oídos de los hombres. Esto, amados hermanos, también quiere decir de alguna manera que no es un llamado a que nos tengamos que reunir en catacumbas, o que tengamos que leer la Biblia en papiros, o que tengamos que leer la Biblia domingo tras domingo en griego, ¿no es cierto?, y el Antiguo Testamento en hebreo, o no, no es eso lo que queremos decir. No es eso lo que queremos decir, sino que es que tenemos que rescatar el mensaje original de la palabra del Señor. La misma palabra establece las cosas que nosotros tenemos de alguna manera la posibilidad de cambiar o de no cambiarse, lo que es verdadero, lo que es definitivo y lo que es objetivo. Y hay cosas que no tenemos el derecho de estar inventando, no podemos hacer, ¿no es cierto?, ciertas cosas para que suene mejor, para que se escuche mejor, sino que la Biblia misma es el estándar de nuestra enseñanza, la Biblia misma es el estándar del entendimiento, el ordenamiento de la iglesia. Si la palabra del Señor dice que existe un principio regulador para el culto cristiano, el cual no está permitido hacer cosas que no están mandadas por la palabra del Señor, así es la manera en que tenemos que desarrollar nuestro culto. Así es la manera, respetando este principio porque está en la Biblia, en la palabra del Señor. No, pero es que si la Biblia en ningún momento prohíbe, ¿no es cierto?, las danzas, o la Biblia en ningún momento prohíbe a lo mejor poner una velita, encender, ¿no es cierto?, un incienso. No, la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco lo manda. Por lo tanto, respetamos este principio regulador y organizamos nuestra reunión, organizamos nuestro culto, nuestra liturgia, solamente con lo que ordena la palabra del Señor. Y no estamos pensando actualizar y no estamos pensando traer algo nuevo, distinto, porque queremos ser fieles a la palabra del Señor. Entonces, una vez ya rechazado estos dos mitos, podemos concentrarnos en estas características de la iglesia primitiva. Dijimos entonces, la iglesia primitiva no era perfecta, la iglesia primitiva tampoco es que necesita un refresh, no necesita una actualización. La iglesia primitiva es el perfecto modelo de cómo Cristo transforma y santifica a una iglesia imperfecta. Entonces, ¿cuáles son estas características y que nos puede permitir ir haciendo alguna comparación? Le invito a usted que vaya haciendo una comparación respecto a cómo nos comportamos nosotros, cada uno de nosotros, y cómo se comportaban los hermanos de la iglesia primera. En primer lugar, encontramos en el versículo 42 el desarrollo en las disciplinas espirituales, el crecimiento en las disciplinas espirituales. La palabra empleada por Lucas es muy importante. Es esta palabra con la que comienza el versículo 42, es muy importante. ¿Por qué? Es la palabra perseverar. Nos muestra un énfasis, el apóstol está enseñando, el escritor está enseñando un énfasis, ¿no es cierto? Pudo haber usado cualquier otra palabra, pudo haber dicho que escuchaban la doctrina apostólica o que participaban de la comunión, de la cena del Señor, que oraban en ciertas ocasiones, pero utiliza otra palabra porque describía la realidad de la iglesia del siglo I. ¿Y cuál es la realidad de esta iglesia? Una iglesia que persevera en estas disciplinas espirituales, que persevera, que las practica constantemente, que son un continuo en su vida. Y acá hay un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a la necesidad de practicar estas disciplinas, pero abandonamos, pero nos cuesta, pero es difícil, un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no? Aquí el apóstol nos dice que nuestros hermanos del siglo I perseveraban en estas disciplinas, perseveraban. Hoy es difícil de encontrar esto en la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general. Estamos en una cultura en donde todo es desechable, nada persevera, nadie quiere algo que persevere, queremos cosas que sean rápidas de usar, rápidas de adquirir, de obtener y también de desechar. Satanás se ha encargado entonces de introducir a través de la cultura a nuestras iglesias esta idea de que la perseverancia o perseverar es algo inútil, es un sinsentido, ¿no es cierto? Es realizar un esfuerzo innecesario. Pero la visión bíblica, amados hermanos, es completamente distinta. La perseverancia es una característica o debe definir el corazón del regenerado. Por tal motivo, ¿no es cierto?, en la vida cristiana es fundamental, en primer lugar,
Debemos perseverar en la doctrina apostólica, en la enseñanza de los apóstoles. Debemos entender que la doctrina apostólica no es la doctrina de estos apóstoles que andan haciendo, que andan viajando, ¿no es cierto?, en jet privados, o que andan vistiendo trajes, ¿no es cierto?, hechos en Italia, o que utilizan, ¿no es cierto?, un reloj de 20.000, 30.000, 40.000 dólares, o que manejan Rolls Royce. No, esa no es la doctrina apostólica. La doctrina apostólica es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fue expresada por los apóstoles y que está contenida de manera definitiva y tajantemente cerrada en el Nuevo Testamento. Así de simple y así de firme. La Biblia, ¿no es cierto?, nos dice claramente en distintos pasajes que el que no persevera no es salvo. Así de simple, el que no persevera hasta el final, ¿no es cierto?, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Cuando nosotros dejamos de creer que la Biblia es la perfecta palabra del Señor, estamos en una delgada línea de creer en un Dios que no es el Dios de la Biblia, creer en un Dios conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que está el llamado, la invitación a perseverar en la doctrina bíblica, a perseverar en el estudio, en la reflexión, en la lectura. Esta es una invitación que nosotros hacemos, ¿verdad? Y que usted también tiene que recibir, tiene que recepcionar. No sirve solamente que expongamos, ¿no es cierto?, o usted se exponga a la predicación de la palabra. Usted también debe, por sus propios medios, estudiar, leer, meditar. También debemos, en segundo lugar, perseverar en la comunión. En la Biblia no existe algo así como un cristiano llanero solitario que va por la vida. Yo soy cristiano, pero no me gusta ir a la iglesia. ¿Por qué no? Si a usted no le gusta ir a la iglesia, lo siento, es muy duro lo que voy a decir, pero debe replantearse, debe repensar su calidad de cristiano. Porque no existe un cristiano que no se congregue, no existe un cristiano que no viva en comunión. El compartir con los demás cristianos es algo fundamental en nuestra vida. Estamos ahora como ahogados, ¿verdad? Estamos como desesperados de poder volver a estar en comunión, de poder estrechar nuestras manos, de poder adorar todos juntos a nuestro Dios. Yo por lo menos tengo esa sensación. La oportunidad que tuvimos de reunirnos hace algunos meses era difícil porque no podía haber tanto contacto físico, porque no podíamos, ¿no es cierto?, hacerlo de tal manera. Estábamos con las mascarillas, pero hay un deseo de comunión, un deseo de compartir. Lamentablemente hay hermanos que no hemos visto por meses. Usted puede ser alguno de ellos que no hemos visto por meses, por semanas. Pero, amados hermanos, está ese deseo, ese corazón. No podemos dejarlo en segundo plano. No puede usted darle lata a ir a la iglesia. ¡Oh, qué fome ir a la iglesia! Los hermanos que me saludan y están todos juntos cantando. Si ha pasado eso por su mente, por su corazón, tenga cuidado, replantee su fe, estudie la palabra del Señor, vaya a la oración, pregúntele a Dios si realmente ha transformado su vida, y si no lo ha hecho, entréguese a Él. En tercer lugar, debemos perseverar en la cena del Señor, en el partimiento del pan. Esto es algo muy importante. El Señor, a través del apóstol Pablo, instituyó esta cena del Señor, esta santa cena, y es una ordenanza que debemos cumplir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciando su muerte. Por lo tanto, es indispensable perseverar en aquello. Es indispensable perseverar en la cena del Señor. Y ese es un deseo que tenemos, ¿verdad? Como iglesia, lo hemos conversado con los hermanos, con el pastor, el deseo de poder cenar. Hemos tratado de buscar alternativas. Es difícil, ¿verdad? Pero no tenga duda que una de las primeras cosas que haremos cuando se pueda, ¿no es cierto?, es cenar, es participar de la mesa, es anunciar la muerte y la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que anhelamos porque es un recordatorio del sacrificio de Cristo y es también el anuncio, ¿no es cierto?, de la esperanza que tenemos en Él. Por lo tanto, es necesario perseverar en la enseñanza apostólica, perseverar en la comunión los unos con los otros y perseverar además en la participación en la cena del Señor. Y finalmente debemos perseverar en la oración. Ese es el mandato bíblico: orar sin cesar en todo tiempo, estar con un espíritu de oración, ¿no es cierto?, estar clamando constantemente, estar con nuestra mente atenta. Lutero decía que entre más cosas que tenía que hacer, más tiempo necesitaba para la oración. Spurgeon declaró que las oraciones de los creyentes eran la calefacción que le daban vida a la iglesia. La esposa de Martyn Lloyd-Jones dijo que su esposo, antes de ser un predicador, era aún más un hombre de oración. Eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos. Necesitamos perseverar en la oración. Debemos orar porque somos débiles. Por eso debemos orar, porque somos débiles, porque no podemos
con nuestras propias fuerzas, porque no es con espada, porque no es con escudo, con ejército, sino que es con el Espíritu Santo, porque dependemos de Dios. Pero qué triste, de verdad lo digo, qué triste es observar cómo en las iglesias las reuniones de oración son las que tienen menos concurrencia. Es así, si es que llegan a existir reuniones de oración. Qué lamentable es que cuando vamos a anunciar un paseo, una actividad, ¿no es cierto?, algo lúdico, nos llenamos, ¿no es cierto?, nos llenamos de gente, y qué hermoso de alguna manera en sí, ¿no es cierto?, en sí mismo, es hermoso poder compartir, pero cuando llamamos a la oración, son muy pocos. Y son muy pocos los que comienzan y aún más pocos los que perseveran. Hay una invitación, amados hermanos, una instancia formal que es la oración regular que tenemos tanto las mujeres el día sábado a las 5:30 como los varones el día domingo a las 9 de la noche. Instancia formal para poder orar como iglesia. Les invito, amados hermanos, a participar de la oración. No hay otro tiempo mejor para las damas de la iglesia el día sábado a las 5:30. No es la playa, no es Netflix, no es, ¿no es cierto?, ni siquiera incluso una conversación familiar. Es mejor a esa hora que estar orando. Lo mismo para los varones, llegamos cansados, el día lunes suele ser un día muy pesado laboralmente y usted se va a dar cuenta porque va a ver nuestras caras cuando ingrese a la reunión ahí en Zoom y estamos todos con las caras destrozadas porque estuvimos trabajando todo el día lunes, ¿no es cierto?, jornada laboral, pero aún así le invitamos a orar. Si usted tiene muchas cosas que hacer, tomando el ejemplo de Martín Lutero, debería tener también mucho tiempo para orar, dedicar mucho tiempo para orar. Le invitamos a orar. Y verdad, es muy triste cuando las iglesias desprecian la oración, cuando no hay reuniones de oración. Es muy triste cuando no hay participación en las reuniones de oración. Yo recuerdo el tiempo, ¿no es cierto?, muchos años atrás cuando participaba en otra iglesia, en otra congregación, se llamaba reunión de oración y muchas veces, ¿verdad?, podía ver a dos personas, podía ver a mi padre, al hermano Luis y a veces llegaba yo, ¿no es cierto?, ahí atrasado y una que otra persona más. Cuando la iglesia, ¿no es cierto?, podía recibir hasta las 100, 150 personas que se congregaban normalmente. Qué triste esa realidad que se puede observar en algunos lugares. ¿Estamos perseverando entonces en estas disciplinas? ¿Estamos buscando conocer las enseñanzas de la palabra del Señor? ¿Estamos buscando la comunión con nuestros hermanos? ¿Está deseando usted la comunión con su hermano? ¿Estamos orando? ¿Estamos perseverando? Esto, amados hermanos, no es simplemente porque son nuestras actividades y te invitamos a participar y no te las pierdas y está con nosotros el lunes, el martes, el miércoles. No es eso. Es porque es una necesidad. Es porque tiene que transformarse en una necesidad en su vida, porque a través de ellas usted va a crecer espiritualmente, a través de la perseverancia. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, perseveramos en las disciplinas espirituales. O perseverando, ¿no es cierto?, es el ejemplo de la iglesia del siglo I. Vamos a considerar ahora, en segundo lugar, ¿no es cierto?, la manifestación del poder. Manifestación del poder, evidencia del poder. En segundo lugar, un ejemplo. El libro de los Hechos nos muestra cómo los apóstoles realizaron distintos milagros con los cuales asombraban a las multitudes, con los cuales asombraban a los no creyentes, desde curaciones, resurrecciones, exorcismos, distintos milagros con el poder que Dios le daba a estos apóstoles. Similares, ¿no es cierto?, a los milagros que realizaba Jesucristo cuando Él testificaba que era el Hijo de Dios, dando estas señales, ¿verdad? El libro de Juan, usted puede leer el libro de Juan, se dedica, Juan tiene como hilo conductor, ¿no es cierto?, la demostración a través de las señales que hacía Jesús acerca de su ministerio. Los milagros entonces apostólicos eran un testimonio que Dios había establecido o ya había, ¿no es cierto?, iniciado el nuevo pacto a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre estas manifestaciones sobrenaturales también existen posturas peligrosas que tenemos que combatir. En primer lugar, están estas iglesias liberales, que podríamos llamar iglesia, pero o lo llamamos, ¿no es cierto?, por convención iglesias, que han negado la veracidad de los milagros, que han dicho, no, el Jesús histórico no es el Jesús de los milagros, la iglesia del siglo I no es la iglesia de los milagros, diciendo que son solo mitos, que querían causar miedo, ¿no es cierto?, a los posteriores receptores del mensaje de Jesucristo, que lo que importa, lo que hay que rescatar es el amor, es la ética, es la moral de estos personajes. Pero
nosotros tenemos que, al leer la Biblia, nos damos cuenta que ni siquiera los fariseos negaron los milagros, ni siquiera los judíos negaron los milagros, sino que lo que hicieron estos enemigos de Jesús, estos enemigos de la iglesia, fue atribuir estos milagros al demonio, pero no se atrevieron a negarlos porque eran completamente evidentes. Por lo tanto, es innegable esta actividad sobrenatural, milagrosa, manifestada en la iglesia durante el ministerio de Cristo y también el ministerio de los apóstoles. Pero por otra parte, nos encontramos muchas veces con iglesias carismáticas, pentecostales, neopentecostales, que creen que hubo, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un despertar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había de alguna manera abandonado a la iglesia durante 19 siglos, pero ahora en el siglo XX hay un avivamiento, ¿no es cierto?, y a través del cual todo cristiano debe manifestar sus dones sobrenaturales. Hay algunas iglesias que dicen que si una persona no habla en lenguas no es salva, llegan a ese punto. Otros que dicen que si una persona no ha hablado en lenguas quiere decir que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Que creemos que ese es un error. Cada persona que ha creído en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu Santo, porque a través de ese bautismo ha sido incorporado al cuerpo de Cristo. Si alguien no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, quiere decir que no es cristiano. Cada cristiano ha sido incorporado a través de ese bautismo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y abundan entonces en estas enseñanzas presencia de milagros, ¿no es cierto? Y que si hay milagro en la iglesia, que si hay manifestación sobrenatural, es una iglesia que está viva, es una iglesia que es verdadera. Pero nosotros podemos observar con mucho respeto, no vamos a entrar aquí, ¿verdad?, a un detalle, a un estudio que da para una serie misma de enseñanzas, pero podemos ver que el último gran periodo de milagros duró hasta la iglesia primitiva, justamente. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta que no fue siempre día tras día, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Hay épocas, hay periodos específicos. Moisés, ¿no es cierto?, cuando comienzan los profetas en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿verdad? Y en este caso, estos milagros han sido limitados a ciertos periodos históricos. Las manifestaciones milagrosas tuvieron un propósito. No es que nosotros queramos limitar a Dios. No queremos limitar a Dios. Tuvieron un propósito y en este caso era dar testimonio de que la iglesia era la representante verdadera del pueblo del pacto y que el mensaje de los apóstoles era vindicado, ¿no es cierto? Era fortalecido, era manifestado a los hombres, que era el mensaje de Dios a través de estos milagros. Esto es lo que nos vienen a mostrar estos milagros. Y como les digo, perteneció a ese periodo, al periodo de la iglesia primitiva. Y esto no quiere decir que Dios ya no tenga poder o que Dios no se mueva mediante la iglesia o que la iglesia esté muerta, porque la iglesia muerta es la iglesia que abandonó el evangelio. No es la iglesia donde no se habla en lenguas. El evangelio es el único poder, ¿no es cierto?, que la iglesia tiene y que la iglesia necesita. No otra cosa. Usted no necesita andar abriendo mares, no necesita andar haciendo caer fuego del cielo. Usted necesita que el Espíritu Santo transforme las vidas a quienes le predique el evangelio, porque ese Espíritu que actúa en la conversión del incrédulo es el mismo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y que le entronizó en la presencia del Padre. Por lo tanto, ese es el poder milagroso que nosotros deseamos y que esperamos. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro no es ver a un muerto revivir. El mayor milagro no es ver a una persona con cáncer que se sane. El mayor milagro no es ver provisión en un lugar. Agradecemos a Dios, es la misericordia de Dios. El mayor milagro que nosotros podemos ver es un pecador que odia a Dios y que va camino al infierno, que, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos por el poder del Espíritu Santo, ahora se lanza, ¿no es cierto?, hacia Cristo, ama a Dios y quiere servirle por toda su vida y va a estar con Dios por la eternidad. Ese es el milagro que nosotros queremos ver y ese es el poder que necesitamos. Amados hermanos, eso es lo que nos muestra el libro de Hechos, eso es la enseñanza del Nuevo Testamento. En tercer lugar, además, ¿no es cierto?, de estas manifestaciones de poder, podemos ver nosotros un corazón generoso. Un corazón generoso, también vemos los versículos 44 al 45. La iglesia del siglo I entendió que el mejor acto de misericordia es dejar lo suyo propio para ayudar al necesitado. Esa es la misericordia, tomar de lo nuestro, meter las manos a nuestro bolsillo para ayudar al necesitado, asumiendo nosotros la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestro prójimo o de nuestro hermano. Y usted puede decir, pero si eso fue lo que encendió, ¿no es cierto? Eso fue lo que encendió
el estallido social, el deseo de la justicia social, de poder que estemos todos mejor. No, amados hermanos, quiero decirle que es equivocado. La idea de la justicia social, así como se entiende en la actualidad, con base, ¿no es cierto?, a la redistribución que realiza el Estado, no es el ideal de misericordia y de corazón generoso que nos llama el Nuevo Testamento. Nos dice Jesús: paguen sus impuestos ustedes, cobren el impuesto a los ricos, luego tomen esa plata y repártanla en la sociedad. Eso no dice la palabra del Señor. La palabra dice que nosotros mismos, como individuos o como iglesia, debemos tener misericordia con el que no tiene. No dice que tenemos que ir a robar, a quitarle a los ricos y nosotros tenemos que obligar, ¿no es cierto?, a la gente a pagar para que el Estado lo distribuya, para que un gobierno lo distribuya. No lo dice la palabra del Señor. Dios demanda, amados hermanos, que el cristiano tenga misericordia del necesitado, no que el Estado la tenga. No, no es la labor del Estado, es la labor del cristiano, amados hermanos. Cada vez que el Estado se agranda, cada vez que el Estado cumple más funciones, esa es una cara del Estado. ¿Y cuál es la contracara de ese mismo Estado? Que aplasta a la iglesia, que se mete en la familia, que se mete en los temas morales, que se mete en la educación de nuestros hijos. Por un lado nos está entregando un bono, nos está dando educación gratis, nos está dando salud gratis, y por el otro lado, la contracara, está destruyendo nuestras familias, está destruyendo nuestros hogares. Por lo tanto, alimentando al Estado con nuestros impuestos, alimentando al Estado, ¿no es cierto?, quitándole el dinero a los que tienen o a los que han trabajado, no vamos a lograr cumplir este mandamiento de un corazón generoso. Este mandamiento del corazón generoso lo cumplimos cuando tomamos de nuestro bolsillo y nosotros mismos organizamos y nosotros mismos le damos a los que están necesitados. Esa es la misericordia que define al cristiano, es tomar de lo suyo propio, de lo que ha recibido, para compartir con el que no tiene. Muchas iglesias han dejado esto de lado. Muchas iglesias se han volcado al activismo político, se han volcado, ¿no es cierto?, al activismo social. Otras iglesias se han olvidado por completo de la misericordia y ni siquiera han ido al activismo, sino que simplemente quieren estrujar a los hermanos de la iglesia. Muchos líderes están, ¿no es cierto?, cobrándole el diezmo a la viuda, al pobre, y nunca le ofrecen ayuda, nunca hay misericordia, solamente les quieren estrujar, les quieren levantar y hacer caer las monedas y llenarse, ¿no es cierto? Y vemos a estos grandes pastores, a estos grandes líderes, a estos grandes apóstoles que manejan autos, ¿no es cierto?, de lujo, que andan en aviones privados, ¿verdad? Y que simplemente quieren misericordia y quieren generosidad para ellos, pero no son capaces de compartir. Eso es lo que nosotros podemos observar y eso no es lo que estamos mandados a hacer. Lo vuelvo a reiterar. El mandato de un corazón generoso es tomar de lo nuestro. Es usted organizarse, invitar a un hermano, otro hermano, tomar acción por los más necesitados, tomar acción por los más pobres. No crea usted que yo estoy haciendo una defensa acá de que no, de que el pobre que se las vea por él solo, que cómo vamos. No estoy diciendo eso, todo lo contrario. Estoy diciendo que tenemos que ser misericordiosos, en primer lugar los unos con los otros y también con nuestro prójimo. Pero algo que nace de nuestro corazón y no a través de la fuerza o a través de la coacción. No, porque lamentablemente es un camino equivocado. En cuarto lugar, comunión, ¿no es cierto? En cuarto lugar, comunión. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta por cristianos bastante diferentes entre sí. Lo mismo pasaba con los apóstoles. Habían desde pescadores hasta cobradores de impuestos. Luego, cuando ingresan los gentiles, cuando empieza a predicarse el evangelio, Pablo ya va a las sinagogas y después es expulsado y comienza a predicar a los gentiles y el evangelio se esparce por todo el mundo romano. La iglesia se va haciendo cada vez más diversa, de diferentes lugares, de diferentes costumbres, de diferentes creencias, y se caracterizan por algo, por una estrecha comunión entre ellos, una relación tan fuerte entre personas tan distintas que está sustentada solamente en la obra de nuestro Señor, que está sustentada solamente en la obra de nuestro Dios. Toda iglesia está unida porque pertenece al mismo Padre, porque sirve al mismo Dios. Jesucristo es nuestro Señor y el Espíritu Santo es nuestro sello común. La única forma de desarrollar compañerismo, entonces, es en nuestra congregación, es en nuestra iglesia, es en el lugar donde Dios nos ha plantado. No hay un cristiano que pueda desarrollar la comunión fuera de la iglesia. No hay un cristiano que pueda desarrollar el compañerismo fuera de la iglesia. Asumimos que todo verdadero cristiano
vive en comunión con sus hermanos. El escritor de Hebreos demanda esta comunión. Juan afirma que los que aman a Dios pero no aman a sus hermanos son mentirosos. Hasta este punto es necesario que los cristianos se reúnan, ¿no es cierto?, en la iglesia local para que se estimulen en amor, para que puedan estrechar, ¿no es cierto?, sus relaciones, para que puedan a veces tener problemas y tener que solucionar esos problemas, para que se tengan que pedir perdón, para que se tengan que perdonar. Es necesario. La iglesia, ¿no es cierto?, actualmente está de alguna manera, y no solamente ahora, sino que también en el pasado, introducida, ¿no es cierto?, en ella el individualismo, la comodidad. Y eso genera divisiones, amados hermanos. Eso genera divisiones en el pueblo de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere divisiones. Lo que debe caracterizar a la iglesia es el amor, ¿no es cierto?, que descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el amor no se limita, igual que la misericordia, no se limita simplemente a nuestros hermanos. No, nosotros estamos muy bien, vivimos muy bien, yo me preocupo, ¿no es cierto?, de estar bien con mi hermano que va a la iglesia, pero hasta ahí no me llega. No, Jesús, ¿no es cierto?, el texto dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Jesús nos manda incluso a amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Eso quiere decir que en algún momento incluso tenemos que tender la mano a nuestros enemigos. Tenemos que tomar de lo nuestro para beneficiar y para bendecir a nuestros enemigos. La iglesia primitiva se enfrentó muchas veces al ataque de los judíos y luego, cuando fue avanzando en la historia, lo veíamos en la lección anterior del estudio bíblico, también incrementando, ¿no es cierto?, la interacción con paganos, era atacada también con paganos, pero la iglesia seguía cuidando a los enfermos, pero la iglesia seguía adoptando huérfanos, pero la iglesia seguía cuidando a las viudas y seguía la manifestación de amor más grande que puede existir, predicándoles el evangelio a sus enemigos. Predicándoles el evangelio a sus enemigos. Muchas de las cosas que hoy día nosotros consideramos como manifestaciones de amor tremendas, ¿no es cierto? Una familia, un padre y una madre que por cualquier motivo, ¿no es cierto?, quieren ir y tomar a un hijo, a un pequeño que no fue concebido por ellos y los quieren tomar como hijos y los quieren adoptar, ¿no es cierto?, a ser parte de su familia. Es una práctica que nace de esa forma, de esa manera, con el cristianismo. Eran adoptados estos hijos abandonados, estos hijos que nadie quería, que el destino era la muerte. Los cristianos comenzaron a abandonar, a manifestar este amor. Pero como les digo, la manifestación más grande del amor a nuestro prójimo es predicarles el evangelio. Es la manifestación más grande. No quiere decir que solamente le vamos a predicar el evangelio y nada más. No, yo les prediqué el evangelio y ya no tengo nada más que hacer con ellos. No, tenemos que manifestar también el amor de otras maneras. Pero la manifestación más grande es la predicación del evangelio. Si el mundo nos va a aborrecer, debe ser por el mensaje del evangelio, porque el mensaje va en contra de lo que ellos quieren, porque el mensaje ataca su orgullo, ataca la soberbia del hombre, pero no porque tenemos una mala vida para con ellos, no porque nosotros nos portamos mal, no porque nosotros somos conflictivos, somos pendencieros. No, es que a mí me tienen una mala, si tú supieras en el trabajo, ¿no es cierto?, no me quieren porque soy cristiano. A ver, ¿no me quieren porque soy cristiano? ¿O no me quieren porque tengo un mal genio? ¿O no me quieren porque soy conflictivo? ¿O no me quieren porque ando trayendo rumores de un lugar a otro? ¿Por qué no me quieren en el trabajo? ¿Por qué no me quieren en el lugar donde yo vivo? ¿Por qué no me quieren en mi familia? ¿Por qué no me aceptan? Muchas veces decimos, no, porque soy cristiano. Ojo ahí, amados hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Analicemos nuestra personalidad, analicemos nuestro carácter y veamos si realmente nos están rechazando por ser cristianos o nos están rechazando por nuestro carácter podrido. Amados hermanos, no tenemos que distorsionar el evangelio para alcanzar a los demás. No, Jesús te ama, listo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, listo. No, tenemos que predicar el evangelio, esa es una demostración de amor. Y si eso nos va a traer problemas, bueno, tendremos que asumir esos problemas. Pero todo lo demás tenemos que actuar con amor, con misericordia. Tenemos que actuar con bondad hacia los que nos rodean. Y en la última parte del versículo 47, ya estoy terminando, el texto, ¿no es cierto?, termina diciendo, tal como lo dijo Jonás y también David, la salvación pertenece a nuestro Dios, la salvación es de nuestro Dios. Él es el que va añadiendo a la iglesia los que tienen que ser salvos. Él es el que obra la salvación de su pueblo. Él es el que va constituyendo a su iglesia a lo largo de los siglos. No son
todas las obras, ¿no es cierto?, que hacía la iglesia primitiva. No es toda la entrega, no es todo el deseo, no es todo el ímpetu, ¿no es cierto?, que los llevó a crecer de 120 a 3000 en una sola prédica. No, no es eso, sino que es la obra de Dios en medio de su pueblo. El crecimiento, el fortalecimiento de una iglesia local no depende de las actividades que hagamos, no depende tampoco del tamaño de la iglesia. No, que nosotros tenemos una mega iglesia, somos una iglesia fuerte. No depende tampoco de la calidad o del pedigrí o de la elocuencia de sus predicadores. El crecimiento de una iglesia descansa en el poder de Dios manifestada a la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Nuestro deber es predicar el Evangelio, es cantar el Evangelio, es orar el Evangelio. Y Dios va a transformar nuestras vidas, va a transformar nuestros corazones, va a añadir a los que tienen que venir. Prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra del Señor, prediquemos el mensaje de Cristo y Dios añadirá a su iglesia finalmente los que tienen que ser salvos para que adoremos a Dios en comunión. Para terminar, amados hermanos, para ya concluir esta exposición, podemos decir, ¿no es cierto?, que la iglesia del siglo I es un ejemplo para la iglesia actual. Podemos mirarla, podemos observarla, pero no como una iglesia perfecta, no como una iglesia sin errores, ni tampoco como una iglesia pasada de moda, sino como el reflejo de la obra santificadora de nuestro Señor Jesucristo. Además, ¿no es cierto?, hay 5 características esenciales, las vamos a recordar: el desarrollo de disciplinas espirituales, ¿no es cierto?, la perseverancia en ellas, el evidente poder de Dios manifestado en su iglesia, un corazón generoso, la comunión que existía, ¿no es cierto?, en ella, y la obra de salvación por medio de la gracia y por medio del poder del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario, es la invitación, es el llamado en esta mañana a que nos fundamentemos en la palabra del Señor, que sigamos los mandatos de Dios, que tengamos una profunda comunión con Dios y un deseo, ¿no es cierto?, de crecer espiritualmente, que seamos llenos del Espíritu Santo, fieles conocedores de la palabra, que vivamos en comunión con nuestros hermanos, que vivamos, ¿no es cierto?, con bondad con los que están afuera, que seamos misericordiosos con los que necesitan, ¿no es cierto?, de nuestra ayuda, que seamos misericordiosos, que no nos duela ayudar, que no nos duela compartir de lo que Dios nos ha dado, que no nos duela bendecir al que está a nuestro lado, que no le duela, amado hermano, que no le duela. Y si le duele, pídale perdón al Señor y pídale a Él que le dé ese deseo de compartir con el que está a su lado, con el que está pasando necesidad. Quizás es un hermano, quizás es un familiar, quizás es un amigo. No, pero es que esta persona, ¿no es cierto?, es un mal administrador y que Él se las vea, ¿no es cierto?, con su familia, que Él haga lo que tenga que hacer. Si tiene que pasar hambre, que pase hambre, porque ya, ¿no es cierto?, ya no tengo nada que decir. Tenga misericordia, amado hermano. Quizás no quiere decir que le va a ir a pasar plata, ¿no es cierto?, o que le va a hacer cualquier cosa, pero comparta. Si hay niños ahí que están pasando necesidad, tenga misericordia de esos pequeños. Esos gestos después van a ser valorados. Esos gestos van a ser valorados y usted va a poder predicar el Evangelio también, y el Espíritu Santo va a transformar en un momento la vida de esas personas. Y por último, debemos confiar en la obra de Dios en medio de su pueblo. Confiemos en la obra de Dios en medio de su pueblo. Nosotros preocupémonos de estar firmes en la roca de nuestra salvación, que lo demás lo hará el Espíritu Santo, lo hará nuestro Señor, y nosotros seremos partícipes, pero no porque lo estamos impulsando, porque lo estamos causando, sino que porque estamos siendo usados por las manos de nuestro Señor en la obra de nuestro Dios. Amados hermanos, vamos a concluir esta exposición. Espero que haya sido lo suficientemente claro, espero que haya sido de bendición para su vida, y le quiero invitar a reflexionar en esto durante la semana. Vaya a este capítulo 2, versículo 42 en adelante, vaya leyendo, vaya pensando, vaya reflexionando, y crezcamos en el conocimiento de Dios y desarrollémonos como pueblo de Dios. Le invito entonces ahí en el lugar donde usted está escuchando esta exposición, que podamos ir en oración, que podamos pedir a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas y de nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta predicación, Señor, te damos gracias por esta exposición, gracias porque confiamos, Señor, que tu palabra es verdad, y gracias porque confiamos también que tú has provisto, Señor, una exposición
verdadera, Señor, para tu iglesia, Señor. No porque yo sea especial, Señor, ni que tenga algún poder, sino porque tu Espíritu Santo se preocupa de su pueblo. Tu Espíritu Santo provee alimento para su iglesia, Señor. Gracias por este momento. Permite que estas palabras puedan calar en nuestro corazón, en nuestra mente, que pueda nuestra voluntad ser impulsada, ¿no es cierto?, a la transformación, que podamos entender, Señor, el modelo que nos presenta tu iglesia primitiva. Señor, podemos aprender de sus errores, pero también podamos ver en ella, Señor, las virtudes que definieron el carácter de esos primeros cristianos en ese siglo I, Señor. Gracias por nuestra congregación y permite que podamos crecer en tu conocimiento. Permite, Señor, que podamos estar cada vez más a la altura de tu llamamiento, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de mis hermanos. Te damos a ti toda la gloria y toda la exaltación. En el nombre de Jesús, amén.